Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. En Fuerza Informativa Azteca tenemos lista la información internacional más destacada hasta el momento. Nuestros reportes en directo desde Perú, Estados Unidos, Honduras y Brasil. Comenzamos. En Perú, el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión. El tribunal que lo juzgó concluyó que Vizcarra sí recibió sobornos cuando era gobernador en Moquegua, en el sur de Perú. La sentencia suma un nuevo capítulo en una larga lista de exmandatarios condenados por corrupción en el país andino. Miguel Mesarina, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos informa desde Lima. Miguel. ¿Cómo están, compañeros? Aquí en Lima hay gran expectativa porque nos encontramos en exteriores del penal de Barbadillo. Aquí en las próximas horas sería recluido el expresidente Martín Vizcarra tras recibir una condena de 14 años de prisión por haber recibido sobornos de 2.3 millones de soles, aproximadamente $660.000, cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. Además de él, hay otros ya exmandatarios recluidos en este penal. Ellos son Pedro Castillo, quien cumple una orden de prisión preventiva, y también los exmandatarios ya condenados como Ollanta Humala y Alejandro Toledo. Martín Vizcarra se uniría a esta larga lista en este centro penitenciario en las próximas horas, así que vamos a ver cómo se desarrolla esta jornada. Informó desde Lima, Perú, Miguel Mesarina para la Alianza Informativa Latinoamericana. Estaremos pendientes, Miguel. Una investigación periodística de nuestro canal aliado Noticias Caracol reveló que miembros de las disidencias de las FARC se habrían infiltrado en organismos de seguridad colombianos, incluso en el ejército. Situación que encendió las alarmas en Estados Unidos. Desde Washington, que el informe de Juan Camilo Merlano de la Alianza Informativa Latinoamericana. La preocupación de Estados Unidos es a propósito de una revelación de la unidad investigativa de Noticias Caracol, que establecería la posible existencia de nexos de funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia con miembros disidentes de un grupo terrorista extranjero a juicio de la ley de los Estados Unidos, que son las disidencias de las FARC al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá. Según el reporte de Noticias Caracol, a partir de la verificación de una serie de memorias y de archivos recogidos durante un operativo de la policía en el 2024, se encontró que estos miembros de las disidencias intercambiaron mensajes y correos electrónicos con un individuo que actualmente es miembro activo de las fuerzas militares de Colombia, quien es el general Juan Miguel Huertas, quien en ese momento había sido retirado de las fuerzas militares, pero que fue reintegrado este año, en julio de este año, por el presidente Gustavo Petro. Y en ese momento les daba asesoría de cómo adquirir armas, de cómo poder movilizarse sin ser detenidos por parte de las autoridades colombianas. Así como también en los intercambios aparecen supuestos nexos con un funcionario de inteligencia, Wilmar Mejía, quien hace parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ante estas revelaciones de Noticias Caracol, el Departamento de Estado, a través de un portavoz, emitió un comunicado diciendo que estaban al tanto de estos alegatos y pidiéndole al gobierno del presidente Gustavo Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades en Colombia que investiguen exhaustivamente estos hechos y que tomen todas las medidas pertinentes. Información desde Washington, Juan Camilo Merlano para la Alianza Informativa Latinoamericana. Completo el informe, Juan Camilo, gracias. En Honduras ya inició el periodo de veda electoral, por lo que los candidatos ya no pueden hacer campaña y los electores van a poder analizar su voto. También ya comienza el reparto de la papelería electoral. Pamela Bustillos, de la Alianza Informativa Latinoamericana, tiene los detalles desde Tegucigalpa, la capital hondureña. Muy buenas tardes, amigos de Fuerza Informativa Azteca. Un placer saludarles desde Honduras. Y es en relación precisamente a lo que ustedes mencionaban, el proceso electoral. Oficialmente ya se ha dado el cierre de campañas electorales. Esto fue el pasado domingo, sábado y domingo, precisamente 22 y 23 de noviembre, porque el silencio electoral dio inicio el 25 de noviembre a las 12 de la noche. Los candidatos presidenciales hicieron su cierre de campaña en distintos sectores del territorio nacional y, por supuesto, el lunes dieron como ese mensaje final al pueblo hondureño. Este silencio electoral se da precisamente
precisamente para que la ciudadanía reflexione sobre a quién le estaría entregando su voto. Se tuvo en este caso sorpresivos cierres de campaña, por así mencionarlo, porque se dio la unión en este caso de Mario Rivera, quien es candidato por el Partido Democracia Cristiana, a el Partido Liberal, el partido que dirige el ingeniero Salvador Nasralla, quien se posiciona como uno de los más fuertes en esta contienda electoral. Él forma parte del famoso tripartidismo, como se lo mencionamos aquí en Honduras, que está conformado por el Partido Liberal Nacional y por supuesto el partido en el gobierno, el Partido Libertad y Refundación, quien también en este caso se posiciona como uno de los más fuertes. Estamos a la espera de conocer también qué es lo que estaría pasando para los próximos días y por supuesto siempre el pueblo hondureño, en este caso como lo mencionábamos, reflexionando sobre a quién le entregará ese voto de confianza. El próximo 30 de noviembre, en relación al tema del cronograma electoral, se continúa entregando todo el material en los 18 departamentos que conforman a Honduras para evitar inconvenientes y que los hondureños podamos tener un proceso democrático, transparente y sobre todo limpio, donde se respete la voluntad popular, que como se lo mencionábamos, reiteramos, el cierre de campaña se realizó el pasado fin de semana. Oficialmente el silencio electoral dio inicio el 25 de noviembre. Con esas informaciones yo retorno con ustedes desde Honduras. Haremos seguimiento a las elecciones en Honduras. Gracias, Pamela. La presión en Estados Unidos sobre Venezuela continúa en el Caribe. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y se reunió de forma oficial con su presidente, Luis Abinader. Esto genera, por supuesto, más tensión en el Caribe. El secretario de Guerra de los Estados Unidos llegó a la República Dominicana próximo al mediodía por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Posteriormente se trasladó a este Palacio Presidencial, donde sostuvo un encuentro privado con el presidente Luis Abinader, el cual, según el jefe de Estado, tuvo como objetivo fortalecer la cooperación bilateral, reforzar la lucha contra el narcotráfico y ampliar las acciones en materia de seguridad regional. Tras ese encuentro, el jefe de Estado también informó que autorizó a los Estados Unidos a utilizar restringidamente la base aérea de San Isidro y también el Aeropuerto Internacional de las Américas para reabastecer de combustibles, transportar equipos y personal técnico de los Estados Unidos. Hay que destacar que esta visita del representante de los Estados Unidos coincide con el crecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, mientras Washington aumenta su presencia militar en la región, donde ya ha hundido 23 lanchas y más de 83 personas han fallecido. Anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Un refuerzo decisivo para impedir la entrada de narcóticos y golpear con mayor contundencia al crimen organizado transnacional. Quiero darle las gracias, señor presidente, por apoyar lo que es un despliegue provisional de efectivos estadounidenses y aeronaves que realizan la operación Lanza del Sur, provisional, respetando siempre su soberanía y sus leyes, sus dinámicas aquí en la República Dominicana. Es una gran asociación y realmente es una iniciativa conjunta entre nuestros países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Destacar también que la autorización ofrecida por el presidente Luis Abinader permitirá la presencia de aviones cisterna tipo K-135 en apoyo a las misiones de patrullaje aéreo y ampliar también las capacidades de monitoreo e interdicción en gran parte del ámbito de la región. El presidente dominicano Luis Abinader advirtió que el país continuará enfrentando el narcotráfico, una amenaza real que no reconoce fronteras ni distingue banderas. En Santo Domingo, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Wilkin de la Cruz. Cambiamos de información, tenemos que hablar del dictador Nicolás Maduro, ya que él y su régimen dio 48 horas para que las aerolíneas internacionales reanuden sus operaciones en el país venezolano. Maduro amenazó con revocarles el derecho a tráfico. La Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo reporta que más de 40 vuelos y 8,000 pasajeros están afectados por la suspensión de vuelos luego de la recomendación hecha por autoridades federales de los Estados Unidos de sobrevolar el territorio venezolano.
hacemos contacto con Mayerlin Bravo de la Alianza Informativa Latinoamericana, quien nos ofrece todos los detalles. Mayerlin. Saludos, efectivamente, este miércoles vence el plazo que el gobierno venezolano dio a las aerolíneas internacionales para que reanuden sus vuelos en el país. De lo contrario, aseguraron que procederán a revocar por 48 horas el derecho a tráfico de varias aerolíneas internacionales. Y es que en total son 7 las aerolíneas internacionales que incluyen a países como Brasil, Portugal y España, quienes han decidido suspender sus vuelos hacia Venezuela tras el comunicado emitido por autoridades de aviación federal estadounidense, quienes alegan un supuesto riesgo a la seguridad y el incremento de actividad militar en el país. Por su parte, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que agrupa a buena parte de las aerolíneas internacionales, aseguró, o mejor dicho, respondió a esta advertencia hecha por el gobierno venezolano, asegurando que de llevar a cabo una medida de esta índole, solo se reduciría aún más la conectividad aérea hacia la nación. Asimismo, llamó a un diálogo a todas las partes involucradas para que se reanuden las operaciones aéreas tan pronto como sea posible. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de algunas de las autoridades venezolanas con respecto a esta advertencia hecha a las aerolíneas internacionales y se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles. Desde Caracas, Venezuela, reporta Mayerlin Bravo para la Alianza Informativa Latinoamericana. Estaremos pendientes, Mayerlin, gracias. Luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenara prisión para el expresidente Jair Bolsonaro, ante lo que consideró un riesgo de fuga, el exmandatario ya comenzó a cumplir la condena de 27 años tras ser hallado culpable de orquestar un golpe de Estado. Beatriz Puente, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con el reporte. El ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, decretó este martes el inicio de cumplimiento de la pena del expresidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por el caso del complot golpista. El expresidente fue declarado culpable de 5 cargos, todos relacionados con su intento de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022. Según la decisión de Moraes, el expresidente deberá permanecer en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde se encuentra en prisión preventiva desde el sábado pasado, acusado de obstruir las investigaciones al intentar violar su tobillera electrónica. En la decisión de este martes, el ministro afirmó que la defensa del expresidente no presentó nuevos recursos de aclaración dentro del plazo estipulado hasta el lunes y que no existe previsión legal para la presentación de otro recurso, incluyendo los recursos de infracción. El plazo para presentar los recursos de infracción finalizaría el próximo miércoles. Sin embargo, según el entendimiento de la Corte, solo sería válido si los acusados hubieran recibido al menos 2 votos a favor de la absolución, lo cual no ocurrió, ya que solo el ministro Luis Fux votó a favor de absolver al expresidente. Los generales y exministros Augusto Heleno, exministro de la Secretaría de Seguridad Institucional, y Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa, también fueron trasladados al lugar para cumplir sus penas a primera hora de la tarde de hoy. Los dos fueron enviados al Comando Militar del Planalto. De São Paulo, Brasil, Beatriz Puente. Gracias, Beatriz. Y en noticias de Europa, Ucrania ya habría aceptado el plan de paz propuesto por Estados Unidos. Al parecer, el presidente Zelensky habría decidido por conservar a un aliado. José Levy, corresponsal internacional de CNN, nos tiene todos los detalles. Vemos que se transforma en una constante. Cuando Estados Unidos ve que hay que intentar llegar a un acuerdo, crea un ambiente especialmente optimista de que es posible superar las diferencias. Vemos ahora que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que efectivamente se está avanzando hacia un acuerdo, aunque haya aún algunos detalles delicados, pero que no son imposibles de superar. Esto cuando es de señalar que poco antes una fuente estadounidense aseguró que Ucrania aceptó el acuerdo, aunque todavía hay algunos detalles que superar.
También escuchamos en el lado ucraniano el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de este país, Rustem Umerov. Él asegura que hay entendimientos ya sobre los temas centrales discutidos. Junto a esto, él afirma incluso que se está ahora preparando una posible visita de su presidente Volodymyr Zelensky a Washington, inclusive antes de fin de mes, para intentar ya superar los últimos detalles pendientes. Asegura de su parte el propio Zelensky que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero junto a esto él tiene muchas expectativas. Todo esto cuando se está a la espera de ver exactamente qué es lo que va a decidir Rusia. Vemos que Sergei Lavrov, él asegura que el plan original presentado hace unos días por Estados Unidos, que hablaba de 28 puntos, que hablaba de que Ucrania cedería la soberanía de la zona del Donbass a Rusia, se comprometería a no formar parte de la OTAN e inclusive a reducir el tamaño de su ejército. Esto podía ser una base para ultimar un acuerdo, pero esto en Ucrania es visto con enormes temores de que esto los pueda convertir en enormemente vulnerables, incluso en el futuro, después de un acuerdo con Rusia. Entonces ahora hay un acuerdo que aparentemente tendría 19 puntos, que tendría bastante más en cuenta los intereses de Ucrania, pero que aparentemente es bastante más difícil que pueda llegar a ser aceptado por Moscú. José Levi, CNN, Jerusalén. Gracias, José. Una buena noticia desde Brasil. Una niña diagnosticada con sordera profunda desde bebé escucha por primera vez la voz de su madre y rompe en llanto de emoción. Una hermosa noticia. La historia nos cuenta Dan Sister de la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Qué tal? Es difícil no emocionarse con esta historia. Cuando aún era bebé, Laís Vitória fue diagnosticada con sordera profunda. No escuchaba absolutamente nada. Lo que parecía un sueño inalcanzable se convirtió en realidad gracias a un implante coclear realizado en el Instituto de Medicina Integral Profesor Fernando Figueira en la ciudad de Recife. ¿Tú estás escuchando? A los 12 años, ella escuchó la voz de su madre por primera vez. Chore não! Quando eu digo mamãe... Doña Poliana Barbosa recuerda bien lo que sintió cuando vio la reacción de su hija. Asegura que nunca dejó de creer que conseguiría esta bendición. Conquistar esa gracia. En la cirugía, el aparato se inserta en la región detrás de la oreja y electrodos son implantados en la cóclea, un órgano con forma de caracol en el oído interno. El dispositivo recibe los sonidos y estimula directamente el nervio auditivo. Según la otorrinolaringóloga Raquel Ferraz, el procedimiento se realiza para quien no tiene beneficio con el aparato convencional. Com aparelho convencional. Fue la segunda vez que Laís pasó por esto. La primera fue a los 2 años de edad, pero hasta ahora pudo escuchar completamente. El próximo paso es que ella logre hablar con claridad. Vai desenvolver a fala dela. Poliana Barbosa tiene fe en que su hija desarrollará el habla con ayuda de fonoaudiólogos y terapias y lo hará hasta conseguir ese sueño. Isso é esse sonho. Como é que diz agora? Oi, Becca. Obrigada. Gracias también decimos nosotros porque logramos escuchar conquistas como esta. Reportó desde Brasil, Dan Sister. Finalmente es miércoles de podcast y ya está con nosotros Amada Castañón, nuestra jefa de información internacional de Fuerza Informativa Azteca, para contarnos de qué tratará el nuevo episodio de Armando la Agenda con Amada. Gracias por el contacto y para contarte lo que tuvimos hoy en Armando la Agenda con Amada. Primero, retomamos el tema del episcopado mexicano y su visión de país y cómo desde la fe los obispos y sacerdotes pueden ayudar en la construcción de una mejor sociedad. También hablamos del mensaje que dieron los obispos de Estados Unidos y esto en el sentido de el llamado que hacen a las autoridades migratorias para que traten a los migrantes indocumentados con dignidad, con humanidad. Un mensaje del que hizo eco el mismo Papa León XIV. En esta ocasión hablamos con Luis Miguel González, director general del diario El Economista, quien nos explicó la diferencia de lecturas en cuanto a la inversión extranjera,
donde el balance del gobierno ha sido positivo, pero hay quienes dicen que estamos en medio de una fuga de capitales. Eso es todo lo que tuvimos hoy y los esperamos en todas las plataformas digitales de Fuerza Informativa Azteca. Gracias, Amada. Esto es todo hasta ahora. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas de Fuerza Informativa Azteca. Siempre presente. Permiso.